Continuamos ahora con la tercera charla de esta mañana. Sucesión en empresas familiares, impartida por el señor Francisco Pérez Camacho. Es consultor en administración de empresas, especialista en emprendimiento y empresas familiares. Buenos días. Me corresponde a mí cerrar esta sesión de charlas con el tema de empresa familiar, de la sucesión en la empresa familiar. Ya don Oscar nos comentó algunas de las cosas más interesantes que ocurren en empresas familiares, y a mí me gustaría que arrancáramos definiendo, que ustedes me ayuden a definir qué es una empresa familiar o qué entienden ustedes por una empresa familiar. Para seguir con el ejercicio de definir o entender qué es una empresa familiar, les voy a presentar unas imágenes y quiero que ustedes me digan si estas imágenes corresponden a una empresa familiar o no. Esta primera filmina tiene 4 imágenes. ¿Ustedes creen que estas 4 empresas serían empresas familiares? ¿Quiénes opinan que las 4 son empresas familiares? Por favor, levanten la mano. Los demás asumo que creen que 2, tal vez, o solo 1. Vamos a pasar a la siguiente filmina. Estas imágenes son logos de diferentes empresas. Algunas se negocian en bolsa, otras no. Unas son internacionales, otras son locales. ¿Quiénes de ustedes creen que estas empresas son empresas familiares? Ok, la respuesta con respecto a la primera filmina es que no tenemos suficiente información para saber si esos emprendimientos son familiares. De esta filmina les puedo decir que el total de las 8 son familiares. Inclusive Ford y Johnson, que se transan en bolsa, la familia fundadora maneja la mayoría, que en este caso pues, obviamente son participaciones un poquito más pequeñas, 6-7% del total del capital accionario, pero siguen en manos de la familia. A nivel general, en lo teórico, por ejemplo, no se ha llegado a una definición única de qué es una empresa familiar. Lo que sí se ha acordado son diferentes criterios. Por ejemplo, el primer criterio es este: que la mayoría de los votos son propiedad de la familia o de la persona que fundó la empresa o de las personas que lo fundaron. El siguiente criterio es que al menos un representante de la familia participa en la gestión o en el gobierno de la empresa. ¿A todos les queda claro esta diferencia entre gestión y gobierno? Aquí no le queda claro. Ok, como lo explicaron don Oscar y Patricia antes, la gestión es lo que tiene que ver con la administración de la empresa, ¿verdad? Los gerentes, las áreas especializadas, mercadeo, etc. Lo que se entiende por gobierno es ya el gobierno corporativo de la empresa. Entiéndase en nuestro país junta directiva, por ejemplo, que es un órgano de gobierno. Entonces, los miembros de la familia están o como gerentes o como miembros de junta directiva. Y el otro criterio es que en la familia empresaria existe un deseo porque el negocio continúa y por ello sigue siendo parte de esa empresa. En el caso, por ejemplo, de Johnson & si la familia decidiera liquidar su posición accionaria y retirar a sus miembros de la junta directiva, ya no sería una empresa familiar, o dejaría de serlo. Para entender las empresas familiares se ha desarrollado este modelo, es el modelo de los 3 círculos. Como pueden ver, en amarillo está el primer círculo, que es el círculo de la familia, que son todos los miembros de la familia, todos. Sea una familia de 2 personas, de 4, de 5, de 100. El siguiente círculo de actuación es la empresa. Aquí imagínense los empleados de la empresa, sean o no miembros de la familia. El último círculo es la propiedad, que es este que está en rojo. Y ese se refiere a los dueños de la empresa, sean miembros de la familia o no, o trabajen para la empresa o no. Y el modelo se pone interesante es en estas intersecciones, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7. Por ejemplo, el 4 son familiares, propietarios de la empresa, pero que no laboran en la empresa. El 5 son familiares o miembros de la familia que también trabajan para la empresa, pero no son dueños. El 6 son propietarios que no son familiares
que trabajan en la empresa. Imagínense un empleado con mucha confianza, y en algún momento en el desarrollo de la empresa el fundador le dijo, mira, como premio por reconocimiento por tu labor, aquí van 5% de acciones del capital social. Y el último, el 7, son los familiares que son propietarios y también están participando de la empresa. Normalmente en la posición 7 siempre va a estar el fundador o el gerente o el líder. Pero la pregunta es, ¿por qué se toman todo este tiempo a hablar de empresas familiares? ¿Cuál es el aporte? ¿Por qué son importantes? Se los voy a explicar con 3 datos muy puntuales. El primero es el porcentaje de empleos que generan las empresas familiares en las naciones, en los países. Por ejemplo, en Ecuador y en Italia, la oferta de trabajo generada por empresas familiares es altísima. En nuestro país, pues es también muy alto, el 70%, pero no tan alta como ellos. En Estados Unidos, que es un país supercapitalista, empresa privada, etcétera, llegamos a un 63%. Bueno, y Irak, que creo que es el que tiene menor representación, con un 35% por los problemas que hay allá para hacer negocios, ¿verdad? Otro dato interesante del aporte de las empresas familiares a la economía es qué porcentaje de estas forman parte del sector privado. Como pueden ver acá, en República Dominicana, por ejemplo, es un 96%. En nuestro país es un 90%. Y por último, la generación de riqueza. ¿Qué porcentaje del PIB es producido o aportado por las empresas familiares? Como pueden ver en el gráfico también, en el caso de México es el 90%. En nuestro país, está aquí, es un 60%. Entonces, podríamos concluir que el impacto que tiene el fenómeno de la empresa familiar o este tipo de empresas en las economías de los países es muy importante. El año pasado se publicó un estudio de empresas familiares en América Latina. Hay un capítulo pequeño sobre Costa Rica. Los autores, Leiva Guillén del Instituto Tecnológico de Costa Rica, listan las 20 empresas familiares más grandes de nuestro país. Como pueden ver, hay muchos actores reconocidos, Grupo Monge, Constructora Meco, Grupo Nación, etcétera, que quizás para aclarar aquí algo, estas empresas hoy en día son grandes, pero si vemos la fecha de fundación, han pasado muchísimos años, como en el caso de la empresa de Don Anselmo. O sea, esto no es de la noche a la mañana, como bien decía Don Oscar, es un proceso. Y esas empresas, si bien empezaron, digamos, como una pyme, una operación pequeña de una persona, conozco el caso de Constructora Meco, que empezó como una vagonetita alquilada y poco a poco fueron creciendo. Hoy en día tienen facturaciones muy importantes para el país y son fuentes generadoras de empleo también considerables. Aquí les estoy señalando Grupo BRIC porque al final de la charla les voy a comentar cómo han hecho o cómo han trabajado ellos la sucesión. ¿Qué se entiende por sucesión? ¿Qué entienden ustedes por sucesión? ¿Alguien que me quiera colaborar con la respuesta? A ver, de este lado, que ningún apellido. O sea, sí. Yo entiendo sucesión como un patrón de sucesos que sigue un fenómeno cualquiera. No, paso a paso que se va dando, quizás. Buenos días. Para mí sucesión, en este caso, por lo menos, de acuerdo al contexto, es la capacidad de pasar, digamos que la segunda generación retome la empresa o tome la empresa, como heredar la empresa, digámoslo así. Ok. Pues nos vamos a quedar con esa definición por el contexto. ¿Alguien más sí quiere participar? Por favor, disculpe. Sí, pero básicamente es lo que dijo el compañero, pero para que se dé una sucesión tiene que haber una integración antes de parte de los familiares, que vayan integrándose a la empresa, al proceso, a la actividad y que tengan un perfil adecuado para recibir esa sucesión. Sí, señor. Gracias. Efectivamente, la sucesión en este caso es el relevo generacional que se tiene que dar dentro de la empresa, ojalá con miembros de la familia y miembros de la siguiente generación. Puede ser la segunda, puede ser la tercera.
esta sucesión no es solo a nivel de gestión, recordemos, no es solo cambiar el gerente, que el papá le ceda el espacio al hijo o a la hija, no, también tiene implicaciones a nivel de propiedad, es decir, las acciones que son del padre hoy en día paulatinamente van a pasar a ser de quién, de los hijos en forma equitativa, de los hijos en forma no equitativa, de un fondo de inversión, de una fundación, son otro tipo de consideraciones que hay que ir trabajando también. De nuevo, ¿por qué es importante planear la sucesión de estas empresas? La respuesta se los voy a dar en una nota negativa. La causa de muerte más importante de las empresas es cuando no planifican la sucesión. Y si recordamos la presentación de doña Patricia, el flujo, el ciclo, perdón, de vida de las empresas, el emprendedor hizo el gran esfuerzo por pasar de lo que se llama el Valle de la Muerte, que son los primeros 3 años una vez que arrancó la empresa. Si logró sobrevivir ahí, empieza a crecer, empieza a madurar, estamos hablando de un ciclo de 15, 20, 30 años, depende de la industria y depende del emprendimiento que estemos hablando, pero es mucho tiempo. Las empresas familiares que fallan en esta planificación van a morir a esa altura, cuando podríamos hablar, digamos, del declive, quizás. Un estudio que se hizo en España hace varios años dice que el 72% de las empresas tuvo dificultades para encontrar un sucesor. Esto es en casos donde no se ha planificado la sucesión. Y recuerden, aquí estamos hablando de empresas robustas, de empresas que después de 30 años de haber empezado como pequeñas empresas, son empresas grandes, que tienen recursos, que están bien administradas, que tienen organizaciones grandes. Aún así, ellas han encontrado problemas. Y esta estadística quizás es la más triste, que dice que el 85% de las empresas familiares no sobrevive el cambio hacia la tercera generación. Y esto, si uno lo ve como números, pues puede resultar, ok, sí, 85 son un montón. Y si nos ponemos a ver el impacto que esto tiene en la economía, el impacto que esto tiene en la pérdida de empleos, en la pérdida de dineros por pago de tributos, pues ya de por sí es una situación muy grave. Sin embargo, ese 85% de las muertes de las empresas implican el 85% de la muerte de la familia también. ¿Por qué? Porque estas liquidaciones, estos son pleitos que se dan a nivel judicial en cortes, donde los hijos demandan a los papás demandan a los hijos se demandan entre ellos. Al final, liquidan la empresa, lo poco que puedan liquidar o lo mucho que puedan, pero las relaciones familiares se acaban. Líneas de hermanos que no se vuelven a hablar, líneas de primos que nunca más se dan por familiares. Ese es quizás el punto más crítico de todo el tema de la empresa familiar, como ya lo han señalado antes, como Marcelo también lo señaló, y el señor que está a la par, es que no le pregunto su nombre, disculpe. El problema de esto, de la empresa familiar, es que esa esfera que vimos, la número 1, el círculo amarillo que falta en las empresas convencionales o no familiares, genera un montón de, por un lado, conflictos emocionales, problemas de la empresa que se llevan a la casa, problemas de la casa que se llevan a la empresa, que no ocurrirían en una empresa normal. Si por ejemplo en una empresa normal un gerente tiene problemas con un empleado, lo despide y chao, no lo vuelve a ver. ¿Cómo despide a la esposa, al esposo? ¿Verdad? Pero bueno, la buena noticia es que todo este estudio, todos estos procesos, lo que tratan es de aliviar. ¿Cómo logramos aliviar este tipo de situaciones? A través del proceso sucesorio. ¿Y qué es el proceso sucesorio? El proceso sucesorio es un conjunto de decisiones que se toman o se planean para un periodo de tiempo determinado, que no es de 6 meses, no es de un año. Estamos hablando de procesos que arrancan cuando la empresa ya está en crecimiento y se extienden hasta cuando la empresa está en maduración. Estamos hablando de periodos de 15 años cuando se hace bien hecho. Quizás lo más importante de esta definición del proceso sucesorio es que se hace con el liderazgo del líder actual, es decir, con la persona que va a ser sucedida. Si esa persona no está de acuerdo, si esa persona no participa, esto no funciona. No puede funcionar así. Pues, tengamos de testigo de la firma del documento que ustedes quieran, a Franklin Chan, por ejemplo.
Entonces, ¿qué es el plan de sucesión? El plan de sucesión, imagínense que es un documento, ese ya es donde se ve materializado todo este planeamiento. Imagínense un documento de Word de 30, 40, 50 páginas que al final firman todos los familiares. Y lo que establece es un acuerdo que nace de la empresa con el liderazgo del gerente actual o del fundador, y lo que busca son 3 objetivos. Número 1, y esta es la clave: asegurarse la supervivencia y el crecimiento de la empresa. Si la empresa muere, se acabó la plata. Todos los familiares a buscar trabajo a otro lado. No solo los familiares, todos los empleados que tenemos hoy en día, si producimos un producto de valor, que para haber llegado a esto sí lo tenemos que tener, vamos a tener clientes afectados, proveedores afectados. Entonces la idea es asegurarnos que la empresa continúe. El segundo objetivo es la trascendencia en la cultura, y aquí de nuevo el fundador es el que tiene el papel más importante, porque la empresa ha llegado hasta donde está en gran parte por su liderazgo, por su forma de hacer las cosas. ¿Qué es lo que se quiere? Este proceso planeado, liderado por él y conversado por él dentro de la empresa, obtenga la legitimidad necesaria para que el sucesor sea aceptado por todos los demás gerentes, por todos los demás empleados. Esto, lo que pasa en muchos casos es que se hace a dedo. El líder dice, es más, es normal en las familias que haya algún hijo preferido que otro. El líder dice, lo pongo a él, a dedo. Que eso son decisiones por genealogía y no por mérito. Normalmente, si esta persona, como lo decía el señor, no tiene las habilidades, las capacidades, el entrenamiento necesario, su liderazgo no va a ser aceptado y va a generar todo un problema de clima organizacional que puede ser totalmente contraproducente para la empresa. Y el último objetivo es preservar la armonía familiar. Les cuento que, digamos, los pleitos que uno es testigo en estos procesos son horribles. Digamos, muchos compañeros de consultoría en este tema vamos siempre con un psicólogo a ciertas reuniones porque es la única forma de tratar de armonizar o de que la cosa no se salga, porque sí, pues hay familias que en este tipo de ejercicios con miembros de familia afloran cosas que pasaron en la niñez, afloran un montón de cosas que se vuelven cargas emocionales terribles que no tienen absolutamente nada que ver con la empresa, pero que sí tienen que ver todo con la familia. Y lo que se quiere es que la familia siga unida, si está unida, o que siga bien. El plan de sucesión tiene 3 líneas de acción. La primera es preparar a la empresa y a la familia para el proceso. De nuevo, ubíquense en el ciclo de vida del negocio, en la etapa del crecimiento. Ustedes que están empezando, que son futuros empresarios, ustedes también, que son empresarios jóvenes, eso se empieza a hacer con bastante antelación. ¿Y qué aspectos se tocan? La gestión, el gobierno y la propiedad. Entonces, en gestión, de nuevo, ¿quién va a suceder al gerente? ¿Cuál es la estructura organizacional que puede sostener esta transición? A nivel de gobierno corporativo, bueno, asegurarse que la empresa tenga una junta directiva al menos activa y que funcione, que se reúna al menos una vez al año, ojalá que tenga miembros externos. Y algunos autores dicen que todo este ejercicio lo tiene que desarrollar o liderar el gobierno corporativo, la junta directiva. Porque inclusive a este nivel se habla de sucesión ya no tanto de la familia o del fundador, sino de algunos puestos claves que también son importantes y hay que tener planes de salvaguarda en caso de que algún gerente clave que no sea de la familia falte. Y el último es la propiedad, es decir, ¿qué va a pasar con las acciones del fundador? ¿A quién se las va a dar? En la práctica, muchos empresarios dicen, tengo 4 hijas, 25 para cada una. ¿Qué pasa? De esas 4 hijas, quizás hay 2 que trabajan en la empresa, como ejecutivas muy buenas. Hay 2 que no trabajan, que se casaron y hicieron vida de más de familia. Entonces, el problema es para las hermanas que sí trabajan.
¿Por qué ser equitativos si yo estoy poniendo más que ellas? Por ejemplo, es una queja común. Algunos padres, pues no les importa echarse ese problema encima porque es un problema. En la oficina pues se habla y se dice, el problema es cuando ese señor vuelve a la casa y están esperando las hijas. O la hija sola esa que dijo, me quedo hasta que desayunemos y los dos solos. Otros deciden, no, el 30 para usted, el 10 para usted, y ya se hacen otro tipo de arreglos. Por ejemplo, si la empresa pues tiene abundancia de recursos, a una le compran la casa, a la otra no, ese tipo de arreglos. Pero es complejo y hay que hablarlo y hay que incluirlo. La siguiente línea de acción es preparar a los candidatos a sucesores. Esto implica preseleccionar candidatos, capacitarlos y evaluar los perfiles. Aquí, por supuesto, estamos asumiendo que es una familia que tiene herederos, que tiene segunda línea de generación. Algunas no las tienen. Entonces, presenta un reto adicional. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Definimos cuál es el perfil que queremos, qué habilidades necesitamos que tengan posible sucesor. Estamos hablando de precandidatos, ¿verdad? Como decía la señora antes, el hecho de que el hijo de ella de 11 años ya esté yendo a la empresa, que esté viendo el giro del negocio, eso es una forma de capacitación informal que es muy valiosa. Algunas empresas, por ejemplo, cuando hacen su plan de sucesión, establecen requisitos como los siguientes. Cualquier miembro de la familia que quiera trabajar en esta empresa tiene que tener una maestría, un MBA. Tiene que tener mínimo 30 años. Tiene que haber trabajado mínimo 5 años como ejecutivo en otra empresa. ¿Qué es lo que pretenden hacer todas estas medidas? Evitar de nuevo el nombramiento a dedo, que tanto daño le ha hecho a las empresas. Aquí hay un tema que yo no estoy tocando, pero inclusive los miembros de las familias tienen categorías, las esposas, los hijos. Hay un hijo que es el hijo calavera, ese es el hijo que es el tortero, que solo papi choqué el carro, papi hice aquí, papi hice allá. Antes los empresarios hubieran dicho, bueno, este es mi hijo calavera, pero es mi favorito, va de gerente. Y ustedes saben lo que le va a pasar a esa empresa. Y hay muchos. Aquí en Costa Rica, empresas que cuando murió el fundador se acabaron por eso, porque quedó en manos del hermano Calavera. Puede que en todo este proceso no salga un sucesor dentro de la familia. Eso es un escenario posible, pero no tiene remedio. Finalmente, la última línea de acción es preparar al líder actual. De nuevo, nada de esto se puede hacer si ese señor no está, o esa señora no está participando, no está anulando. Hay que irlo convenciendo, o él mismo, que su papel va a ser más de mentor y motivador de estos sucesores preseleccionados que ya tenemos, que su papel ya va a alejarse un poquito de la gestión, de la gerencia, y va a pasar a lo que es gobierno corporativo, ya sea como consejero de junta directiva, ya sea como presidente de junta directiva. Pero de nuevo, esto el líder ha tenido 10, 15 años para decidirlo y para irlo trabajando. Entonces hay muchas ventajas, aquí las pueden ver para todos los participantes de la empresa, que genera ser un proceso medido, planificado. Todo lo que está ahí es positivo. Y es lo ideal. ¿Quiénes participan en la preparación? Todos los participantes, es decir, el líder, la familia, la junta directiva, la empresa, entiéndase, todos los empleados. Esto no es un proceso que se hace a escondidas en la mesa del desayunador o en la sala de juntas y aquí está, ya está el papel, ya está listo, todo está bien, es un proceso que se trabaja. ¿Cuándo ese proceso es problemático? Número 1, cuando el líder actual no quiere dejar el puesto, y eso pasa. Y de nuevo, los líderes también tienen calificaciones. Hay uno que se llama el general, por ejemplo, que se va de mala gana. Está el monarca, que se va, pero dice, voy a regresar porque ustedes va a ir mal. Entonces también se necesita que el líder sea menos egoísta en cuanto a lo que más le vale a la empresa, lo que resulte mejor para la empresa, que al final es la que genera riqueza.
cuando la preparación de la sucesión no ha sido bien hecha, ya lo mencionamos antes, es decir, cuando yo selecciono a dedo o me invento un sucesor y la organización me dice, ¿y este quién es? Si este no sabe nada del giro de la empresa, ¿dónde salió? Ese sucesor va a tener problemas terribles para echar a la empresa a andar. Y finalmente, que es lo más, por desgracia, que sucede mucho, cuando la sucesión se tiene que dar por la muerte repentina del fundador o una enfermedad. Normalmente, si nada de eso está planeado y como es la vida, pasa una desgracia, la empresa pues tiene terribles problemas. Hay un ejemplo. Y todo este tema empresa familiar y sucesión lo han ayudado a poner mucho de moda a los bancos, porque es un tema de riesgo crediticio. Y hay una historia que me contó el gerente de un banco que estábamos trabajando con este proyecto con unas empresas. Dice que en México había un ingeniero que era un genio en el tema químico. Entonces se montó una empresa que atendía al sector del petróleo. Ese carajo a través de su empresa vendía $200 millones al año. El banco gustoso le prestó $20 millones. Tomá. Pues hubo un accidente en la planta y el ingeniero murió. Y como él murió, la empresa, no había sucesión, no había nada, los familiares no sabían qué hacer, no quedaba otro directivo que pudiera asumir la rienda. ¿Qué le pasó al banco? Perdió el crédito, los 20 millones se fueron. Entonces, por eso es que los bancos han estado invirtiendo tanto en todo este tema. Y es una realidad. Aquí también se habla de un fenómeno que se llama la fantasía de la inmortalidad, que nos pasa a todos los seres humanos, que en algún momento de nuestra vida creemos que somos inmortales. Y eso, señores, no es así. Y no hablemos de la muerte, hablemos de nuestras capacidades físicas. Con los años van mermando. Y una empresa necesita que sus líderes estén al tope de sus capacidades. Finalmente, quiero cerrar con el caso de sucesión de Café Brit, ahora llamado Grupo Brit. Café Brit fue fundado por Steve Aronson hace unos 30, 40 años. Él en el 2009, siendo presidente de la junta directiva, decide retirarse de sus labores. Entiéndase que ya para el 2009, don Steve Aronson no participaba en la gestión de la empresa, participaba del gobierno, era el presidente de la junta directiva. Como sucesor, nombró a su hijo Philip Aronson y lo nombró en ese puesto, en el puesto de de presidente de junta directiva, no de gerente general. La gestión de la empresa tiene muchísimos años de ejercerla Pablo Vargas. Eso ellos lo dividieron, ¿verdad? El gerente es una cosa, la parte estratégica del gobierno es otra. Y hay otro miembro de la familia, otro hijo de don Steve, Ben Aronson, que es el gerente de tecnología de información, que ambos hijos han trabajado en la empresa desde chiquitos. El primero en las tiendas, vendiendo confites o chocolates, y el segundo desde pequeño metido en las bodegas y viendo los procesos. Entonces ahí se ha dado esa preparación y bueno, obviamente han tenido la educación que han tenido, etc. Pero lo que quería ilustrarles con este caso es que las sucesiones también son a la medida. Sí, hay un proceso, hay un plan que hay que seguir, pero no es que hay que cambiar el gerente por gerente, ni el presidente por presidente. Las decisiones que se toman son con base en la naturaleza, la cultura de la empresa y el estilo gerencial del fundador. Yo con eso termino. Muchísimas gracias y la música es parte del break. Gracias.